con el tema de bronquiectasias. Ya, doctora, se está proyectando la pantalla, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya, ya. Ahora, empezando, vamos a hablar, bueno, buenas tardes, doctora, compañeros, vamos a hablar sobre el tema de bronquiectasia y lo que es la sarcoidosis también, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la bronquiectasia. En primer lugar, vamos a tener una definición de bronquiectasia. Vamos a definirla como una enfermedad respiratoria crónica, que se va a caracterizar por ser el resultado de una inflamación crónica que va a degenerar en una dilatación permanente a nivel bronquial. Esta enfermedad va a ocasionar diversos problemas, entre los cuales vamos a encontrar ciertos síndromes clínicos, como son, por ejemplo, la presencia de la tos, la cual es el signo más característico presente en cerca del 90% de los pacientes, la producción de esputo y también infección bronquial, que vamos a ver ya más adelante. Además de esto, vamos a poder encontrar ciertos hallazgos imagenológicos, más que nada referidos a lo que es la dilatación anormal y permanente de los bronquios, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la presencia de la dilatación bronquial, vamos a encontrar algunos signos directos e indirectos, ¿no? Que esto es lo que nos manifiesta la guía de BTS, ¿no? Hablando de lo que son los signos directos, vamos a ver una proporción bronquioarterial mayor de 1, la falta de disminución gradual de los bronquios y la visibilidad de la vía aérea dentro de un centímetro de la superficie pleural costal. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, una diapositiva más adelante, la verdad. Bueno, y también vamos a hablar de lo que son signos indirectos, como es el engrosamiento de la pared bronquial, la implantación de moco y el atrapamiento de aire en la tomografía, mejor dicho, en las pruebas de espirometría. Ahora vamos a abrir acá estas dos imágenes en las cuales vamos a poder ver lo que son los signos directos de lo que viene haciendo la bronquiectasia. Si se van a fijar en la imagen que se encuentra a la izquierda, ahí vamos a tener el signo de lo que es la proporción bronquioarterial mayor de 1. Este signo, ¿qué quiere decir? Que el diámetro de lo que es el bronquio va a ser mayor en tamaño que el diámetro de la arteria bronquial adyacente a este bronquio. Podemos verlos en la imagen que apunta a la flechita blanca en la imagen izquierda. Pues, proporción bronquiarterial mayor de 1, lo que da un signo bastante característico que se conoce como el signo del anillo en sello, ¿no? Bueno, hacia la otra imagen de la derecha podemos ver lo que es una imagen característica también, que es la falta del afilamiento bronquial progresivo, ¿no? Esto se debe a que la dilatación a nivel bronquial va a ocasionar que se pierda afilamiento progresivo del bronquio, en vista de que cuando el bronquio se va a ir segmentando, se va a ir haciendo de un calibre más pequeño, ¿no? Pero al tener una dilatación, este calibre no va a reducirse y va a mantenerse bastante dilatado, lo cual puede llevar a un tercer signo característico, que es el bronquio, que es la presencia de los bronquios a menos de 1 centímetro de la apertura costal, ¿no? Que es también lo que podemos ver en la imagen de la derecha. Normalmente los bronquios pueden observarse a más incluso de 2 centímetros de distancia de la pleura costal. Y esto se debe a que nuevamente los bronquios más cercanos a la pleura son de un diámetro bastante pequeño que no es visible mediante una tomografía, pero en casos de dilatación, como es el caso de las bronquictasias, podemos ver ¿no? el bronquio cerca de la pleura. Ahora, hablando un poco de lo que es la epidemiología, vamos a ver que existe una prevalencia de bronquiectasias que se ha estimado entre 53 a 156 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estos son datos sacados de la guía británica, ¿no? De la BTS. Algo importante para hablar de lo que es epidemiología es de que el riesgo de tener bronquiectasias va a aumentar a partir de la sexta década de vida. Este aumento puede ser de 8 a 10 veces mayor, ¿no? Además, de que existen varios estudios longitudinales que han descrito que existe hasta un 30% de mortalidad asociado a la bronquiectasia en el primer año después de sufrir una exacerbación de bronquiectasia, y este riesgo de mortalidad es aún mayor en pacientes que tengan la presencia de EPOC, ¿no? Cabe destacar nuevamente, la bronquiectasia aumenta en pacientes mayores de 60 años, entre 300 a 500 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que podemos ver que aumenta bastante con relación a los menores de esa edad, ¿no?
Y también que los pacientes con bronquiectasias utilizan recursos de atención médica extensos, ¿no? De lo que son visitas ambulatorias, el uso de fármacos antibióticos, que vamos a ver un poco en la fisiopatología por qué es que se realiza esto, además de exámenes auxiliares, como es la tomografía computarizada. Cabe destacar también que en el Perú un factor importante es la prevalencia de la tuberculosis, ¿no? Y vamos a ver más adelante también todo eso. Ahora, hablando de lo que es la etiología, ¿no? La etiología, y en primer lugar, vamos a tener que la mayoría de los casos, más del 50% de casos de bronquiectasias, van a ser de origen desconocido, no de origen iatrogénico. No, iatrogénico, no, de origen desconocido, ¿no? Y por otra parte, vamos a hablar de otras etiologías, como son los estados de inmunodeficiencia, como son, por ejemplo, la deficiencia de inmunoglobulinas G, que se puede ver, por ejemplo, en las gamma-globulinemia congénica tipo Bruton, que es una enfermedad congénica relacionada al cromosoma X, ¿no? Que básicamente va a existir una depresión de las inmunoglobulinas en sangre periférica, ¿no? También deficiencia selectiva de subclases de inmunoglobulina G2 y 4, deficiencia de inmunoglobulina adquirida, hipogammaglobulinemia, síndrome de linfocitos desnudos también, ¿no? Que es un síndrome, bueno, que básicamente es un síndrome en los cuales las células B y T no van a expresar proteínas de histocompatibilidad, ¿no? Y que van a producir lo que son inmunodeficiencias por inmunoglobulina G, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de otros causas etiológicas, como son las infecciones infantiles. Lo que vamos a hablar acá de lo que es la datosferina, el sarampión, infecciones bacterianas, como sobre todo lo que es por Staphylococcus aureus, la pseudomonas aeruginosa. También infecciones virales por el adenovirus, la influenza o el herpes simple, ¿no? Otras infecciones, hablamos también de lo que es histoplasmosis, el micobacterio en tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas, y también hablamos de lo que es el micoplasma. Además de enfermedades inflamatorias, que pueden ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, ¿no? También de inhalación de humos y polvos tóxicos, como es el caso del amoníaco, el dióxido de nitrógeno, gases irritantes, fumar o la exposición a humo por un tiempo prolongado. El rechazo crónico después del trasplante de órganos, vamos a ver también esto porque se causa más adelante, ¿no? Bueno, hablando de lo que es la fisiopatología, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta que la bronquiectasia se va a producir la fisiopatología es algo un poco controversial, puesto de que la mayoría de causas son de origen desconocido, pero básicamente tienen la fisiopatología explicando desde un punto de vista inflamatorio, en el cual la colonización de diversos microorganismos y la subsiguiente infección que van a provocar estos van a generar un daño a nivel de lo que es las vías aéreas, ¿no? Y esta lesión de las vías aéreas va a ser mediada por neutrófilos, linfocitos y citocinas, ¿no? Que van a impulsar lo que son mediadores inflamatorios, ¿no? En este caso, vamos a hablar de los neutrófilos y los neutrófilos interluminales que van a generar o van a desencadenar mediadores inflamatorios que van a ser los que van a dañar lo que es la pared del bronquiolo, que podemos ver, por ejemplo, en la imagen inferior del lado izquierdo, en caso de bronquiectasia, la destrucción de la pared del bronquiolo. Mediadores inflamatorios que van a ser desencadenados por los neutrófilos vienen haciendo lo que son la elastasa y la colagenasa. Estos mediadores van a producir la inflamación y la posterior destrucción de componentes elásticos, musculares e incluso cartilaginosos de las paredes bronquiales, ¿no? Y van a generar lo que es la broncodilatación irreversible, ¿no? Cabe destacar nuevamente, la bronquiectasia es un problema irreversible. Los bronquios dilatados ya no regresan a la normalidad. También habría que aclarar que los macrófagos y los linfocitos van a formar infiltrados que van a engrosar las paredes mucosas y van a obstruir lo que son las vías aéreas, ¿no? Y por el incremento de la mucosidad, ¿no? Acá un punto importante también viene a ser lo que es la antitripsina alfa 1,
Esta antitripsina es un inhibidor de proteasa, ya lo sabemos, que tiene una función bastante importante en lo que es la neutralización de los efectos dañinos que van a producir la elastasa neutrofílica. Básicamente la antitripsina alfa 1 va a ser un factor protector de los pulmones que nos van a proteger y a ayudar frente a ciertos mediadores de la inflamación que pueden desencadenar en una bronquiectasia, ¿no? Y también vamos a hablar de las que son las bronquiectasias no infecciosas, que, bueno, básicamente se deben a reacciones inmunitarias que van a dañar la pared bronquial. Un caso de esto es, por ejemplo, en los pacientes que tienen trasplantes, ¿no? Que tienen respuestas inmunitarias y de igual manera pueden llegar a generar mediadores que dañen la pared bronquial. Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es la clasificación. En este caso vamos a hablar de lo que es la clasificación morfológica. Esta clasificación morfológica se va a dividir en 3 y están ordenadas incluso dependiendo del grado de severidad. En primera instancia vamos a hablar de lo que son las bronquiectasias tubulares o cilíndricas, que son las bronquiectasias más comunes, las que más van las más comunes y las que usualmente no son tan graves, no las podemos ver en la imagen inferior izquierda, en las cuales vamos a tener los bronquios con contornos regulares, un diámetro distal dilatado y la luz bronquial ocluida con tapones mucosos. Es decir, vamos a encontrar los bronquios de manera dilatada, pero de manera uniforme, ¿no? En las cuales podemos encontrar en sus paredes la formación de líneas paralelas, ¿no? En estos. También vamos a encontrar sobre la bronquiectasias varicosas, que es la presencia de una vía aérea más dilatada y de contornos irregulares, que forman un rosario, incluso se menciona. Son dilataciones regulares, ¿no? Que van a alterar, van a alterar los bronquiolos, existiendo zonas en las que va a existir una dilatación y otras zonas en las que va a existir una constricción localizada, ¿no? Y precisamente da esta imagen similar a un rosario, ¿no? Las bronquiectasias varicosas. Y también vamos a hablar de lo que son las bronquiectasias saculares o quísticas. Estas son ya una imagen, una morfología de una bronquiectasia bastante avanzada, en la cual vamos a encontrar la presencia de dilataciones progresivas hacia la periferia de las vías aéreas y que van a terminar en grandes quistes, ¿no? Estas son dilataciones saculares y en las que pueden incluso presentar niveles hidroaéreos, ¿no? Y bueno, vienen siendo nuevamente la forma más grave y más avanzada de lo que son las bronquiectasias. Hablando, bueno, de las manifestaciones clínicas, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con bronquiectasia? En el 90% de los pacientes es el signo más característico de la bronquiectasia. Vamos a encontrar el paciente que tose. Esta tos también se va a venir acompañada de expectoraciones purulentas, malolientes, fétidas, que se van a presentar en el 70% de los pacientes y que también pueden presentar halitosis, ¿no? También se habla de otras manifestaciones clínicas, hablando de bronquiectasias secas que no son productivas, en las cuales los pacientes pueden tener hemoptisis episódica y, bueno, sin la producción del esputo, ¿no? Otras quejas, pero menos frecuentes en algunos pacientes, van a presentar lo que son las disnas. Las sibilancias, la verdad sí leí que son bastante frecuentes igual en la mayoría de pacientes. Y bueno, el dolor torácico y pleurítico. También vamos a encontrar episodios frecuentes de bronquitis. Bueno, dentro de los síntomas, nuevamente tenemos tos, producción diaria de esputo, disnea, rinosinusitis, hemoptisis, pleuresia recurrente. Ahora, dentro de los hallazgos físicos de estos pacientes podemos encontrar crepitantes, ¿no? En la mayoría, en el 75% de los pacientes, y sibilancias en el 22%. Y otro hallazgo físico importante es el hipocratinismo digital, ¿no? Los dedos en palillos de tambor o acropaquia, que, bueno, es un poco frecuente y solo se va a observar en el 2% de los pacientes. Dentro de los métodos diagnósticos vamos a encontrar con dos, básicamente se dividen en dos métodos diagnósticos, lo que son pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Dentro de las pruebas de laboratorio vamos a encontrar lo que es el hemograma completo, en el cual básicamente lo que queremos es encontrar o tener hallazgos de marcadores de inflamación, ¿no? Paciente con neutrofilia, por ejemplo. Bueno, también tenemos que ver lo que es la cuantificación de inmunoglobulinas, las pruebas de fibrosis quística, que de hecho las pruebas de fibrosis quística, algo que estuve viendo es que se realizan con lo que es el análisis del sudor, viendo que en pacientes con fibrosis tienden a tener
cloruro de sodio más alto en lo que es el sudor que un paciente normal. Y el frotis de esputo y cultivo para bacterias y micobacterias y hongos, ¿no? Para tener una idea de cuál es la etiología que haya causado la infección y la posterior dilatación bronquial del paciente, ¿no? Bueno, dentro de las pruebas adicionales podemos incluir lo que son los anticuerpos para inmunoglobulina E, inmunoglobulina G específicos para lo que son Aspergillus, el nivel de inmunoglobulina E sérica total, los niveles de subclase de inmunoglobulina G, los títulos de anticuerpos contra serotipos neumocócicos, el nivel de alfa-1 antitripsina, ya hemos visto que es un factor protector que tenemos frente a los mediadores inflamatorios, y el factor reumatoideo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estudios por imágenes que vienen haciendo el diagnóstico más importante, por así decirlo, creo, para diagnosticar lo que son bronquiectasias. En primera instancia tenemos lo que es la radiografía de tórax. Cabe destacar que la radiografía de tórax es el examen de elección que nosotros debemos realizar a todo paciente del cual sospechamos que tiene una bronquiectasia. A pesar de esto, la radiografía de tórax solamente va a tener una sensibilidad de entre el 47 y el 73% y tiene una especificidad del 76%, ¿no? No es el examen no es un gold standard, por así decirlo, pero bueno, nos va a servir de bastante ayuda en la mayoría de casos de pacientes con bronquiectasias, ¿no? ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax en estos pacientes usualmente es anormal en gran mayoría de pacientes, ¿no? No obstante, existen ciertos hallazgos radiológicos sospechosos, pero que no son un diagnóstico, no son tan específicos para lo que es la bronquiectasia, como son las atelectasias lineales, las líneas aéreas dilatadas y engrosadas, o las opacidades periféricas irregulares, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la radiografía de tórax, el hallazgo más característico que nosotros vamos a encontrar en un paciente con bronquiectasia vienen haciendo las opacidades lineales paralelas, ¿no? La imagen en riel de tranvía conocida, ¿no? Que es precisamente es una dilatación de los bronquios que nosotros vamos a poder objetivar en forma de riel de tranvía, ¿no? También vamos a hablar de la tomografía computarizada. Cabe destacar que la tomografía computarizada que leí que se suele usar con mayor frecuencia es la tomografía computarizada de alta definición. Sí. Bueno, en estos vamos a poder tener una especificidad y una sensibilidad mayor del 90%. Es un examen bastante útil. Pero bueno, realmente no es el de elección en vista de el costo que implica sacar una tomografía, ¿no? Siempre es más costosa. Y nosotros debemos solicitar una en caso de tener hallazgos clínicos sospechosos, pero una radiografía de tórax relativamente normal. Ahí nosotros podemos pedir una tomografía. También podemos pedir en caso de una radiografía de tórax con hallazgos anormales como opacidades consolidadas persistentes o vías aéreas engrosadas, y que en las cuales tengamos una sospecha de bronquiectasia, ¿no? Pero no tengamos un diagnóstico no, de bronquiectasia. Y también debemos realizarla en caso de que para tomar decisiones del manejo que dependan de la extensión de la bronquiectasia, ¿no? Para ver cómo va la bronquiectasia y en necesidad de definir la presencia o ausencia de otras enfermedades, ¿no? Diagnósticos diferenciales como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial o la neoplasia maligna, ¿no? Bueno, dentro de las características de la bronquiectasia en lo que es la tomografía podemos encontrar lo que es la dilatación de las vías respiratorias, ¿no? Esto básicamente es la característica del hallazgo imagenológico común que vamos a ver en todos los pacientes, ¿no? Y nuevamente acá en una tomografía también podemos encontrar las líneas paralelas densas, lo que es la imagen en riel de tranvía, y también hablamos, ya lo mencioné, de lo que es la imagen en anillo de sello, ¿no? En la cual tenemos el diámetro del bronquio mayor a la de la arteria bronquial adyacente, ¿no? Y bueno, eso es lo que vemos en la imagen. Otro hallazgo vienen siendo los tapones mucopurulentos o los desechos acompañados de atrapamiento de aire post-obstructivo. Esto viene a presentarse más que nada en lo que son las vías aéreas pequeñas, en las cuales van a existir que estas van a estar llenas de moco y van a tener una imagen características de patrón en árbol de yema o en árbol en brote, ¿no? También lo leí como una imagen en forma de Y o de V, ¿no? También vamos a ver los quistes en pared bronquial, que son características de las bronquiectasias más avanzadas, ¿no? Ya hablamos de esto en la morfología de la bronquiectasia.
Y bueno, finalmente vamos a hablar también de otra forma también de poder diagnosticar o bueno, una ayuda en el diagnóstico que vienen haciendo las pruebas de función pulmonar, en las cuales, bueno, estas pruebas sirven para ver el grado de compromiso y de deterioro que ha generado la bronquitis a nivel del pulmón. En primer lugar vamos a hablar de la espirometría, ¿no? En la cual es la herramienta más forzada, en la cual podemos encontrar o no ciertas alteraciones, como pueden ser a nivel de la capacidad vital forzada, que puede estar o no reducido, ¿no? Y bueno, si encontramos también una capacidad vital forzada, un volumen expiratorio máximo disminuidos, ya sería sugestivo de que existe un compromiso grande del pulmón. Otros exámenes, otras pruebas que podemos solicitar viene siendo lo que es la broncoscopía, la oscilometría de pulso, en la cual podemos evaluar la impedancia del sistema respiratorio, el índice de depuración pulmonar y las pruebas de caminata en 6 minutos, ¿no? En las cuales vamos a valorar a nuestro paciente la distancia que pueda recorrer y la velocidad, incluso en la que pueda recorrer a nuestro paciente una distancia en 6 minutos, ¿no? Ya, continuando con el diagnóstico. El diagnóstico de bronquiectasias puede sospecharse en función de las características clínicas y las características radiológicas del tórax, pero sí o sí necesitamos una tomografía computarizada de sección delgada menor o igual a 1 milímetro de espesor de corte para confirmar este diagnóstico. Los signos de dilatación bronquial que define la bronquiectasia son los siguientes. Por ejemplo, una proporción broncoarterial mayor de 1 a 1.5 entre la luz de la vía aérea interna y la arteria pulmonar adyacente. Otro viene a ser la falta de disminución de los bronquios, y otro viene a ser la visibilidad de la vía aérea dentro de 1 centímetro de una superficie pleural costal, o tocar lo que viene a ser la pleura mediastínica. Siguiente, por favor. Ya, lo que es el tratamiento, en el tratamiento de letrología, este nos va a facilitar el control de la clínica y de lo que viene a ser el daño pulmonar. Como control clínico se tiene que revisar lo que es el tratamiento de la enfermedad de base. En el tratamiento de la infección bronquial se tiene que administrar un antibiótico para lo que viene a ser la pseudomonas aeruginosa en pacientes con bronquiectasias. También cuando no hay una evidencia de contribución a la patogenia de bronquiectasias por la pseudomonas, también se puede administrar un antibiótico, ¿no? Siguiente, por favor. En el tratamiento de la infección bronquial crónica, el objetivo de este viene a ser disminuir al máximo la densidad bacteriana, y se recomienda el tratamiento antibiótico prolongado en los siguientes casos, los cuales vienen a ser una infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, una infección bronquial crónica por otro microorganismo potencialmente patógeno que tenga 2 agudizaciones o una hospitalización, un deterioro de la función pulmonar o un incremento en el volumen o la purulencia de lo que viene a ser el esputón del paciente, ¿no? O una disnea o tos. Se prefieren antibióticos inhalados en comparación a los de administración sistémica. Y en las consideraciones que hay que tomar es que si hay mal control o evolución clínica, deben asociarse a un antibiótico oral o intravenoso. La elección de los antibióticos será según al tipo de microorganismo que queremos combatir, ¿no? Y no hay evidencia de que la inhalación de 2 antibióticos sea más eficaz que emplear solo uno. Y el tratamiento será de forma indefinida según el riesgo-beneficio del paciente, y debe monitorizarse la efectividad del tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a los antibióticos específicos para inhalación, por ejemplo, los que utilizamos en la pseudomonas aeruginosa viene a ser el colistimetato de sodio, que se encuentra disponible para nebulización y se encuentra en polvo seco también. La tobramicina, que se encuentra en una solución para nebulizador y en polvo para inhalación. Y el astrionamlicina, que se encuentra para inhalación. Ensayos clínicos con ciprofloxacina en polvo seco y en solución para inhalación mostraron que hay una buena efectividad clínica y un buen perfil de seguridad. Entonces, el orden del tratamiento sería broncodilatadores,
una solución salina hipertónica y una fisioterapia y antibióticos inhalados. Hay que tener entonces, hay que tener en cuenta las precauciones, por ejemplo, en una hemoptisis de repetición, una hiperreactividad bronquial, una afectación grave pulmonar o en pacientes con afectación renal o auditiva. Siguiente, por favor. Según la guía, ¿no? Según la guía BTS, el uso crónico del tratamiento se da cuando hay mayor o igual a 3 exacerbaciones por año. La bronquiectasia colonizada por lo que viene a ser la pseudomonas aeruginosa se tiene que combatir con lo que viene a ser la colistina, la gentamicina, y si hay una exacerbación, acitromicina o eritromicina. En caso de no haber una infección por pseudomonas aeruginosa, se puede dar acitromicina o eritromicina, y como alternativa podemos dar la gentamicina, y si tenemos intolerancia podemos usar lo que es la doxiciclina. Y debemos tener en cuenta también no usar aminoglucósidos inhalados si el aclaramiento de creatinina viene a ser menor a 30 milímetros por minuto. En infecciones recurrentes se realiza el uso de ciclo de antibióticos por vía intravenosa y usar también lo que vienen a ser los antibióticos por periodos más largos. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la inflamación bronquial encontramos los macrólidos y los corticosteroides inhalados. Los macrólidos van a reducir las agudizaciones, la cantidad y el esputo. Y se usa en pacientes con bronquiectasias en fase de estabilidad clínica, o sea, 2 agudizaciones anuales. Hay que tener unas consideraciones, por ejemplo, evaluar el electrocardiograma, porque mayormente eso se relaciona con una prolongación del segmento QT. Tenemos que tener en cuenta también la función hepática y el cultivo de los microorganismos, ¿no? Se tiene que dar lo que es la citromicina, 500 miligramos, 3 veces por semana, en días no consecutivos. Y los efectos adversos más frecuentes vienen a ser los digestivos, ¿no? Pero vienen a ser efectos transitorios. Se debe evaluar la eficacia del tratamiento cada 6 meses. La eficacia, sí. Los corticosteroides inhalados se da solo en pacientes con la hiperreactividad bronquial, asma o broncorrea, y pueden aumentar la susceptibilidad de infecciones en la infección bronquial crónica por lo que vienen a ser los microorganismos potencialmente patógenos. Siguiente, por favor. La infección de vías aéreas respiratorias, según la BTS, el riesgo de muerte por pseudomonas aeruginosa es 3 veces más, y recomienda un cultivo de esputo, una detección temprana o control y el tratamiento para la erradicación de este patógeno, que viene a ser en la primera línea y la segunda línea. En la primera línea encontramos lo que viene a ser el ciprofloxacino de 500 a 700 miligramos 2 veces por día durante 2 semanas. En la segunda encontramos los betalactámicos intravenosos como monoterapia o añadiendo lo que viene a ser un aminoglucósido intravenoso por 2 semanas. Después de 3 meses, en forma de nebulización, podemos administrar lo que es la colistina, la gentamicina y la tobramicina. En las indicaciones a tener en cuenta es que tenemos que realizar pruebas virales, cultivos micológicos. La eficacia del tratamiento va a ser mayor cuando vamos a primero a hacer un cultivo para saber a qué germen tenemos que enfrentarnos y recién dar el tratamiento, ¿no? Y frente a las exacerbaciones, la terapia estándar y la terapia antibiótica es la intravenosa. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la obstrucción al flujo aéreo utilizamos el salbutamol, la terbutalina. Esos facilitan lo que viene a ser el drenaje de secreción y empleo de antibióticos inhalados o lo que vienen a ser las soluciones salinas hipertónicas. Los beta-adrenérgicos de acción prolongada se utilizan en una obstrucción al flujo aéreo sintomático y permite la reducción de la dosis de los esteroides inhalados. Y los anticolinérgicos podemos utilizarlo en lo que es el asma o EPOC coexistente. En cuanto a los aspectos nutricionales, tenemos que tener en cuenta que el índice de masa corporal viene a ser un marcador independiente de supervivencia. La valoración nutricional es parte de la evaluación integral. Y como vemos en el cuadro, nos menciona el control y el tratamiento nutricional, en el cual tenemos que valorar lo que viene a ser la nutrición y el tratamiento. En la valoración nutricional tenemos que valorar al paciente cada vez que nos visita,
O sea, en cada visita, valorar anualmente y en caso de agudizaciones. En caso de en cada visita tenemos que ver al paciente el peso, el índice de masa corporal y la pérdida de peso en el tiempo. Y los criterios de desnutrición también tenemos que tener en cuenta, los cuales vienen a ser un índice de masa corporal inferior a 20 kilogramos por metro cuadrado en mayores de 70 años y a una pérdida de peso involuntaria mayor al 5% en los últimos 3 meses o 10% en los últimos 6 meses. También se tiene que valorar anualmente el patrón dietético o la analítica de sangre con marcadores de inflamación, por ejemplo, el PCR, la albúmina. También tenemos que valorar si debemos enviar al paciente a un especialista, por ejemplo, un endocrinólogo o un nutriólogo, porque estos pacientes con bronquiectasis graves suelen asociarse a desnutrición. Siguiente, por favor. En cuanto al drenaje de secreciones, son muy seguras y recomendables en pacientes con bronquiectasias clínicamente estables, por ejemplo, con tos productiva o con agudizaciones frecuentes, porque esto mejora la calidad de vida, especialmente en los pacientes que son hipersecretores o tienen muchas agudizaciones. Como consideración, tenemos que tener en cuenta realizar mínimo una vez al día. Las técnicas de drenaje de secreciones van a disminuir lo que viene a ser la disnea, la tos, la resistencia a la vía aérea periférica y ayudan a facilitar la expectoración al paciente. Está contraindicado realizar este drenaje de secreciones en lo que viene a ser la hemoptisis, los broncoespasmos, la hipertensión intracraneal, el neumotórax, una cirugía ocular reciente y en alteraciones óseas. Siguiente, por favor. En cuanto al entrenamiento muscular, el programa de ejercicios que menciona el artículo se da en pacientes con disnea mayor a 1 en la escala de MRC. El programa de 3 veces por semana durante mínimo 8 semanas, con una potenciación de la musculatura inspiratoria 2 veces al día durante 15 minutos, iniciando el trabajo al 30% y con una meta para alcanzar al 60%. Y los efectos de esto se notan a las 12 semanas posteriores. Según la BTC, los ejercicios deben durar solo 10 minutos a máximo 30 minutos y el objetivo son 2 inspiraciones profundas o tos sin expectoración. La rehabilitación respiratoria disminuye lo que vienen a ser los números de agudizaciones, la tolerancia al ejercicio, el estado funcional respiratorio y disminuye la gravedad sintomática. Está indicada en lo que viene a ser la etapa temprana de la enfermedad, en enfermedades pulmonares también en etapa terminal y en una función pulmonar grave. Siguiente, por favor. Un, un inhalador mucolítico. Siguiente, por favor. En las sustancias hipertónicas se da en bronquiectasias cuando tenemos una expectoración mayor a 10 mililitros. Doctora, es una consulta. Doctora, ¿que está exponiendo Alexandra? No, perdón, ¿quién está exponiendo? ¿Diana? Sí, doctorita. Regresando a tu diapositiva anterior, ¿podemos volver a los mucolíticos? Sí. Ya, ahí veo en tu diapositiva que dice DNAsa no útil en BQ. ¿Qué es BQ? ¿De qué tipo? Doctora. ¿A qué te refieres con que pones DNAsa no útil en BQ? BQ asumo que te refieres a bronquiectasis, ¿o a qué te refieres? A bronquiectasis, doctorita, lo mencioné. Ajá, pero ¿a qué tipo de bronquiectasis?
¿Qué tipo de mucolítico yo utilizo en una fibrosis quística? Creo que al inicio comenzaron a hablar muy bien la parte de la fisiopatología y sabemos que es un problema ya genético, ¿cierto? Sí. ¿Qué tipo de mucolítico es especial justamente para ese tipo de pacientes con fibrosis quística? Em, Lo pregunto porque no lo veo en tu diapositiva. las, lo- o sea, ¿qué mucolítico debo usar, doctor, en la bronquiectasia? Es parte, no. Te estoy preguntando sobre las bronquiectasias de la fibrosis quística. ¿Qué tipo de mucolítico utilizo ahí? Hay uno específico para fibrosis quística que sí lo deben saber. La, ¿Alguno de sus compañeros? la ¿Alguien de la clase? doctorita, ¿sería la acetilcisteína? No, no. ¿Alguno de sus compañeros? El mucolítico que se utiliza en fibrosis quística y es el gold estándar para manejo de fibrosis quística, me refiero en bronquiectasias por fibrosis quística, es la alfa-dornasa, que también es la DNasa. ¿Qué hace la N-acetilcisteína? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Porque por algo yo le diré DNasa, ¿no? Asumo que otro tipo de mucolíticos. ¿Alguno de la clase? La N-acetilcisteína lo que hace es romper los puentes disulfuro. En cambio, la alfa-dornasa lo que rompe es el ADN, pues una DNasa. Y es el gold estándar en tratamiento de fibrosis quística. Les estoy diciendo que esta va a ser una pregunta de examen, así que los que están atentos sabrán la respuesta. Luego no digan, no está, lo estoy mencionando porque no está en tu diapositiva. Eso es lo que sí deben saber ustedes. Ya, doctorita, lo siento. Ya, continuamos. Ya, como les mencioné, en las consideraciones, utiliza la inhalación 5 mililitros de lo que viene a ser la solución salina hipertónica con una concentración de 6 a 8 de 6 a 7%, 1 a 2 veces al día durante al menos 3 meses. Y mientras, o sea, asociado a un drenaje bronquial, va a disminuir lo que viene a ser la viscosidad, la exacerbación y va a mejorar lo que viene a ser el FEBI del paciente. El mannitol inhalado en polvo seco va a mejorar también lo que viene a ser la calidad de vida del paciente. Y el ácido hialurónico es una alternativa. Está por evaluar. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria se tiene que dar lo que es la oxigenoterapia a largo plazo y si es estable, una ventilación mecánica no invasiva coadyuvante. En el tratamiento de las complicaciones, por ejemplo, un neumotórax, una aminoloidosis, una sepsis, una insuficiencia renal, una hemotisis o amenazante, debemos tener en cuenta, por ejemplo, en lo que es la hemotisis, que no se deben utilizar lo que vienen a ser los fármacos inhalatorios o la fisioterapia respiratoria hasta las 48 horas después. Según la BTS, la hemotisis menor de 10 mililitros 24 horas se tiene que tratar con lo que viene a ser antibioticoterapia. En una hemotisis intensa se tiene que dar un tratamiento intravenoso, además de considerar el ácido tranexámico. Y en la hemotisis masivas persistentes, el tratamiento de primera línea viene a ser la embolización de lo que viene a ser la arteria pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a la cirugía, este viene a ser un tratamiento curativo paliativo, dependiendo. En el tratamiento curativo, una bronquiectasia localizada que causen problemas de manejo clínico, y en un tratamiento paliativo, por ejemplo, una hemotisis grave. El trasplante de pulmón no está indicado específicamente en una bronquiectasia. Tenemos que dar una profilaxis con una vacuna antigripal
anual y una vacuna antineumocócica conjugada trivalente. Según la BTS, se usa la técnica de lo que viene a ser la videotoracoscopía o cirugía clásica. El objetivo de este es disminuir lo que vienen a ser las exacerbaciones y se debe tener en cuenta que antes de realizar una cirugía se debe ver o dar un apoyo nutricional o de rehabilitación a lo que, al paciente. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tratamiento en las agudizaciones. Primeramente, la agudización va a ser un deterioro clínico agudo y mantenido, caracterizado por una tos habitual, el esputo con características de purulencia, aumento del volumen o viscosidad, la presencia de fiebre, disnea, astenia, anorexia, dolor pleurítico, caída significativa de la función pulmonar y cambio en la exploración respiratoria, así también como hemoptisis. Vamos a encontrar lo que va a ser una agudización leve y una agudización grave. Para el tratamiento de la agudización leve vamos a encontrar que el microorganismo, en caso de que sea el Haemophilus influenzae, le vamos a dar amoxicilina con clavulánico. En Staphylococcus aureus vamos a darle cloxacilina. En el caso de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, le vamos a dar lo que es el linezolid. En Pseudomonas aeruginosa le vamos a dar el ciprofloxacino. En casos graves le vamos a dar, en caso de Haemophilus influenzae, vamos a seguirle dando la amoxi con clavulánico. En Staphylococcus aureus la cloxacilina. En SARS le vamos a dar el linezolid, vamos a seguir dándole el linezolid. Y en el caso de Pseudomonas aeruginosa, vamos a cambiarlo a ceftazidima más tobramicina. Siguiente, por favor. Un ratito me botó. Continuando en criterios de gravedad de ingreso, vamos a clasificarlo en lo que son leves o moderados. En los leves o moderados vamos a darle lo que es un tratamiento antibiótico vía oral. En los graves le vamos a dar un tratamiento vía intravenosa, hospitalización. Y si también van a cursar con estas circunstancias como son la insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizadas, el deterioro de la saturación de oxígeno o función pulmonar, criterios de sepsis o hemoptisis. Si son muy graves, en, se les va a dar en aquellas agudizaciones que van a cursar con alteraciones hemodinámicas o también en nivel de conciencia o si requieren ingreso a UCI. Acá vamos a ver lo que es lo que es el algoritmo para el manejo de agudizaciones. Previamente siempre a este algoritmo se le debe tomar lo que es una muestra previa, ¿no? Al inicio de tratamiento para darle el cultivo o la tinción. Si el paciente presentaría broncoespasmos, se le daría broncodilatadores o corticoides sistémicos. Y para facilitar la eliminación de secreciones, se le puede dar lo que es la fisioterapia respiratoria o broncodilatadores. En caso del tratamiento antibiótico, en caso de que tenga una infección bronquial previa por microorganismos potencialmente patógenos, si la tiene, entonces le vamos a dar lo que es un tratamiento dirigido según el cultivo que hemos hecho el antibiograma, y si no, le damos un tratamiento empírico. Si le damos el tratamiento empírico, puede haber un riesgo elevado. Doctor, no se le escucha.
Le botó el sistema, doctora. Ahorita. Ya, a ver, esperamos que regrese entonces. ¿Se me escucha mejor? Sí, 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 ya se te escucha ya, nuevamente. Continuando, va a haber un riesgo elevado de infección bronquial por Pseudomonas aeruginosa y esto se puede dar por hospitalizaciones frecuentes, por estancia reciente en UCI, ciclos repetidos de antibiótico-terapia, por enfermedad grave de base, por aislamientos anteriores de Pseudomonas aeruginosa. En estos casos le vamos a dar los antibióticos anti-Pseudomonas aeruginosa. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, sí, se escucha. Y según eso le vamos a dar, le podemos cambiar, ¿no? Según el antibiograma y la prueba de esputo. Otro tratamiento si fuera necesario. Siguiente. Con respecto al pronóstico, vamos a darle un seguimiento con unidades especializadas de bronquiectasia. Se va a realizar cada 6 a 12 meses. Si es grave o inestable, se realiza visita al primer del primer al tercer mes con estudio clínico y microbiológico. Y también tras agudizaciones graves, como ya lo hemos dicho, se va a dar un control dentro del primer mes. Según la guía, en el riesgo de exacerbaciones, se va a dar atención permanente en pacientes colonizados con Pseudomonas aeruginosa, con SARS, con exacerbación mayor o igual a 3 en un año, con terapia antibiótica crónica, disminución de la función pulmonar con enfermedad avanzada, calificado para trasplante también o enfermedad coexistente. No se le escucha nuevamente a su compañero, otra vez lo sacó del sistema. Doctores. Sí, ¿Quién es doctora, el? ahorita vuelve a ingresar, ya le dije. Sí, por favor, si vuelve a pasar otra vez, por favor, otro integrante del grupo lo continúa la exposición. Ya, doctora. Visitas cada 1 a 3 meses con estudio clínico y microbiológico y tras agudizaciones graves se dará un control dentro del primer mes. Según la guía, se va a dar en un riesgo de exacerbaciones, se va a dar atención permanente a aquellos que tengan colonización por Pseudomonas aeruginosa, por SARS, exacerbaciones mayor o igual a 3 en el año, terapia antibiótica crónica, disminución de la función pulmonar, enfermedad avanzada,
calificado para trasplante también y enfermedad coexistente. Para evaluar la escala de riesgo, vamos a ver primero lo que es en la guía BSI, que acá va a tomar las consideraciones de lo que es la edad. Van a ser por puntuaciones. Si tiene menor de 50, 0, de 50, 69, 2, 70, 79, 4 y mayor a 86. Vamos a también contar con el índice de masa corporal. Vamos a contar con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Acá podemos ver los porcentajes, va a ser de 80, de 50 a 80, de 30 a 49 y menores de 30, con los puntajes 0, 1, 2 y 3. También vamos a encontrar lo que van a ser las hospitalizaciones previas, ¿no? En los últimos 2 años. Y vamos a contabilizar que si hubiese las hospitalizaciones, vamos a encontrar lo que son 5 puntos. También vamos a ver lo que es la disnea en la escala modificada. La vamos a contabilizar a la más crítica en la clasificación como 5. Le vamos a dar un puntaje de 3. También vamos a encontrar lo que es la colonización por Pseudomonas aeruginosa. Si la encontramos, vamos a darle un puntaje de 3. En lo que es la colonización por patógenos distintos a Pseudomonas, le vamos a dar un punto, si es que la encontramos. Y en cambio, radiológicos, si es menor a 3 lóbulos, le vamos a dar 0, y si es mayor a 3 lóbulos, le vamos a dar un punto. Acá podemos ver que una enfermedad leve es de 0 a 4, enfermedad moderada 5 a 8 puntos, y de una enfermedad grave mayor a 9 puntos. Siguiente. Con respecto a la escala FACET, acá también se le va a considerar lo que es el volumen expiratorio forzado. Se le va a considerar 2 si es menor a 50. También vamos a encontrar lo que es la edad. Si es mayor a 70 años, se le va a considerar 2. En la colonización por Pseudomonas aeruginosa, si la encontramos, le vamos a dar un punto. En cambios radiológicos va a diferir del anterior. En el anterior era hasta 3. Acá le vamos a poner mayor a 2 lóbulos afectados, le vamos a dar un punto. Y con la escala de disnea le vamos a dar entre la medición 3 y 4, le vamos a dar un punto. Va a ser leve, la podemos encontrar 0 a 2, la moderada de 3 a 4 y la vamos a encontrar grave ya de 5 a 7. Siguiente. Con respecto al tema de sarcoidosis, siguiente. Una previa introducción, vamos a ver Un ratito, doctores, antes de comenzar con el otro tema, que en sí el tema de hoy día solamente es bronquiectasias, no era sarcoidosis, porque yo no les he mandado ningún artículo de sarcoidosis. A ver, antes de pasar al siguiente tema, a ver, vamos a hacer comentarios sobre este tema. Voy a llamar al azar para hacer preguntas. A ver, Manuel Jesús Jara. Presente, doctora. No, tú eres de la exposición, no tiene que ser otro que no haya expuesto. A ver, Miriam Cayer. Miriam. Si no me responden, nosotros voy a ponerlo como si estuvieran en la clase. O sea, no es conectarse e irse. Se supone que están escuchando la clase. Luego van a decir, no nos han expuesto, no nos han dicho nada en la clase. A ver. Yosmara. Presente, doctor. Ya, Yosmara. A ver, explícame la parte que hablaron tus compañeros sobre la clasificación de bronquiectasias. Ya, doctora. Bueno, más o menos lo que he escuchado es que lo clasificaron en cilíndricas o tubulares. Había otras que eran varicosas y otras que eran quísticas y seculares. Ya. Las que eran tubulares o cilíndricas, básicamente eran bronquias que iban a tener contornos regulares. Y las varicosas,
tenían, en la vía aérea se veía un poco más dilatado. Y ya también en estas los contornos eran irregulares. Y en las otras que eran las saculares, claro, o quísticas, tenían una dilatación progresiva, pero esto era hacia la periferia de las vías aéreas. Eso es lo que ha ¿Y, notado, doctora. y en qué enfermedad voy a ver yo bronquiectasias quísticas? En la fibrosis quística. Como su nombre dice, ¿no? En la fibrosis quística, y les mencioné algo durante la exposición de mucolíticos. A ver, que te complemente. John Eric, Covarrubias. Covarrubias. Ahora presente. Ya. Respecto a los mucolíticos en fibrosis quística, ¿qué es lo que yo utilizo como gol estándar? Doctora, usted dijo que usemos la alfa-dornasa porque era una DNasa y es, bueno, un medicamento cuyo mecanismo de acción va a ser romper el DNA, ¿no? Es lo que explicó usted, doctor. Y es el gol Ya. estándar, bueno, dijo en las bronquiectasias provocadas por la fibrosis quística. Ujú, principalmente, ¿no? Sí, doctora. Ya, vamos a ver. Dante, Farfán. Presente. Dante, como diagnósticos diferenciales, ¿qué debo yo considerar? Tu compañero expuso muy bien la parte de diagnósticos diferenciales y qué enfermedades debo yo estudiar en un paciente que ha tenido bronquiectasias. Mm, ¿Alguien que le ayude? Doctora, para... A ver, Dante. ¿O quieren que vuelva a exponer nuevamente a su parte su compañero? A ver, ¿quién expuso esa parte del grupo? Por eso quiero que me manden las diapositivas porque necesito ver la presentación y no me han mandado hasta el momento. ¿Vos? Sí, nuevamente pásame de las exposiciones, sí. Ya, doctora, a ver, un ratito, por favor. Ya. Dapna, ¿me das el comentario, por favor? ¿Qué enfermedades dijo su compañero que debíamos considerar? ¿Nadie, doctores? ¿No han escuchado la exposición entonces? Doctora, un diagnóstico diferencial podría ser el EPOC. Ya, bueno, eso es como un trato maltratado, ¿no? Un EPOC maltratado podría darte. Pero me refiero a patologías, así como uno es fibrosis quística, pero otras No, enfermedades, ¿qué más? la ¿Qué más? tuberculosis, doctora. Ya, ¿qué más? Mm, asma. Claro, pero como les digo, o sea, esa enfermedad sería más si es que está maltratada, ¿no? Ahí hablaba su compañero de hemoglobulinemias, de inmunodeficiencias, primarias, secundarias.
¿Alguien que me complemente la idea? Doctora, en este caso podría ser una bronconeumonía. No, en una bronconeumonía la secuela va a ser diferente, como les digo, o sea, en sí todas las enfermedades que están maltratadas pueden desencadenar como una secuela pulmonar, pero su compañero puso una tabla bien clara, por eso quiero que Marcia me pase el nombre, esto voy a preguntar quién ha expuesto, porque me he dado cuenta, entonces no están escuchando sus exposiciones, doctores. La exposición, como les digo, tanto en rotación como en clase, no es para mí, es para ustedes. Y la parte del diagnóstico diferencial, la fisiopatología, lo que se ve en tomografía, lo han expuesto muy bien. Yo lo estaba escuchando. Entonces, que no me respondan es porque no están escuchando, no están simplemente. Midward, Midward, ya. Lo que voy a hacer otra vez es llamar a la lista nuevamente, porque me doy cuenta, creo que no están, ¿cierto? Doctora Sandra, acabo de enviarle los grupos de exposición. Ya. A ver, por favor, el compañero que expuso la parte de diagnóstico diferencial hace un recordaris y me manda en este momento la presentación, por favor. Estoy esperando hace rato que me envíen y tampoco me han enviado hasta el momento. Sí, doctora. Bueno, en lo que hemos hablado de diagnósticos o de estados inmunodéficit que se pueden presentar lo que es la bronquiectasia, esta diapositiva que usted se presentando, hablemos de lo que son deficiencias de inmunoglobulinas, ¿no? El caso de, por ejemplo, la gamma globulinemia congénita, que mencioné que era una enfermedad congénita, conocido también como la amaglobulinemia de tipo Bruton, que es una inmunodeficiencia primaria que se encuentra ligada al cromosoma X, que va a cursar con déficit, con un descenso o incluso la ausencia total de lo que son inmunoglobulinas en lo que es la sangre periférica. De eso Ya. también encontramos que es el síndrome de los linfocitos desnudos, ¿no? Que vienen haciendo un síndrome en el cual las células B y T no expresan proteínas de histocompatibilidad a nivel de su membrana. La proteína, si mal no me equivoco, me van a disculpar, era la HLA. Además, El bueno, también HLA. sí, HLA, sí. Ya. Además ¿Qué de me eso puedes también, hablar pues, de la fibrosis quística? bueno, la fibrosis quística, bueno, es una enfermedad también pero en la cual vamos a tener un exceso de la producción de lo que es el moco a nivel bronquial y también vamos a encontrar precisamente un hallazgo de exceso de moco en lo que es la bronquiectasia, así que por ese entender ¿Por puede qué haber se da la diagnóstico fibrosis diferencial. quística? ¿Cómo, doctora? ¿Por Disculpe. qué tipo Doctora, de enfermedad es la fibrosis quística? disculpe, doctora, no le estoy escuchando bien. Te digo qué tipo de enfermedad es genética, qué tipo de cromosoma, mutación tiene, es recesiva, es dominante, porque fibrosis quística es muy importante que sí lo sepan. O sea, es una enfermedad que no pueden acabar el pregrado sin saber qué enfermedad es. Doctora, yo leí un poco sobre fibrosis quística y básicamente es una enfermedad de tipo genética donde hay una alteración en los transportadores de sodio y cloro. Y por eso, Ya, como dice el compañero, es básicamente porque los mocos son bastante viscosos en estos pacientes. ya. ¿Y qué tipo de mutación tiene este? ¿Y cuál es el gen? Porque el gen también es súper conocido. Eso les dejo como tarea para todos porque va a ser una pregunta de examen. Como les digo, no pueden pasar neumología sin saber qué cosa es fibrosis quística. Es una enfermedad genética, autosómica recesiva. Como dijo su compañero, hay una alteración en una proteína transmembrana que genera una alteración, ¿no?, a nivel de los canales de sodio y cloro. Por eso el examen diagnóstico se llama el test de sudor, que justamente hace eso, ¿no?, detectar justamente ese transportador, esa alteración en el transportador transmembrana. Y como tarea le estoy dejando qué tipo de gen es y le estoy diciendo que eso va a venir en el examen. Ya son dos cosas que le estoy diciendo que va a venir en el examen sí o sí. Ya.
A ver, respecto al tratamiento. Alexandra. Presente, doctora. Alexandra, ¿cuál es el microorganismo que está mayormente implicado en la infección de las bronquiectasias? Microorganismo, doctora. Ujú. Pseudomonas, doctora. Pseudomona, ¿cómo es su nombre completo? La pseudomona aeruginosa, doctora. Ya, porque recuerda que la pseudomona SPP es una familia, pero el que se encuentra mayormente es la pseudomona aeruginosa. A ver, recordando un poco de microbiología, ¿qué es la pseudomona aeruginosa? ¿Es un gran positivo, gran negativo? Es una bacteria gram negativa, doctora. Ya, muy bien. Ya. ¿Cómo está enfocado el tratamiento? ¿Cómo yo catalogo a mi paciente con bronquiectasia? ¿Qué pasa? Tienes un paciente que te llega, no sé, a la emergencia, a la consulta externa, con aumento de la viscosidad del moco. ¿Qué haces? ¿Le das de frente el tratamiento? ¿Lo hospitalizas? ¿Qué hago? Mm, en este caso, bueno, hacemos primeramente una historia clínica, doctor, y de acuerdo a la historia clínica vamos a, podríamos decir, seleccionar los datos y luego los exámenes auxiliares, doctora. Ya, el compañero que habló sobre los scores, ¿me puede reforzar esa parte, por favor? A ver, del grupo. Creo que fue Manuel Jara. Doctorita, sobre las agudizaciones. Sí, los scores que hablaste. Sobre las agudizaciones. Ajá, ¿cómo catalogo a mi paciente? ¿Cómo gradifico? ¿Cómo estadifico a mi paciente con una exacerbación? Con las agudizaciones, lo que se hizo fue primeramente en el tratamiento de las agudizaciones se hizo por los microorganismos. Y si se refiere a los criterios de gravedad de ingreso, se clasificaron en leves o moderados, en graves o si son muy graves. Si eran leves o moderados, se daba un tratamiento antibiótico vía oral. Si eran graves, un tratamiento hospitalario o vía intravenosa, y si eran muy graves ya se llevaba UCI. ¿Y qué variables son para considerar eso, para valorar a mi paciente? ¿Qué síntomas o signos clínicos evalúo yo? Los signos o síntomas que se refería era la tos, era el esputo, sus características del esputo, como podrían ser purulentas, mayor volumen, mayor viscosidad, si presentaba fiebre, disnea, la caída de la función pulmonar y hemoptisis también. Ya, a ver. Y respecto al tratamiento, ¿es igual tratar una infección que una infección crónica? A ver, otro de sus compañeros que me hable sobre eso. Ya, a ver, voy a llamar si no al azar. Ariana. Ariana Molina. Presente, doctora. A ver, háblame del tratamiento. Me refiero a antibiótico-terapia. No me estoy refiriendo a inhaladores ni a mucolíticos. Ariana. ¿Sí me escucha? Sí, Ariana. Ya. El tratamiento, como para erradicar el patógeno, como primera línea se utiliza el ciprofloxacino. Ya, el ciprofloxacino, ya. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es la dosis que yo le debo dar? ¿Y estás hablándome en una primera infección?
Eh, sí, la dosis es Un sí de campaña, a ver si latino. disculpe. Ese es un sí segura, un sí de que sí le atino, un sí de que a ver, creo que está bien, creo que está mal, no lo sé. Eso sí ¿Cuánto seguro. tiempo debe darle? ¿Cuál es Es la durante dosis? 2 semanas de 500 a 700 miligramos. Durante 2 semanas. Mínimo de 14 a 21 días, ¿no? Mínimo 14, podemos extenderlo hasta 21 días. Y si estamos hablando de una cobertura endovenosa o una infección crónica, básicamente, ¿cuáles son los antibióticos que yo voy a usar? Serían los betalactámicos, eh, también por 2 semanas. Betalactámicos. ¿Todos los betalactámicos? ¿Cuál es tu enfoque terapéutico? ¿Cuál es el germen que mi antibiótico debe cubrir? Ya tu compañera lo dijo hace unos minutos. Pseudomonas aeruginosa. Ya, entonces mis antibióticos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los antibióticos que conoces que cubren pseudomonas? Que su espectro cubre pseudomonas. Eso también lo hablamos un poco en neumonía intrahospitalaria, ¿recuerdan? Linezolid, piperacilina, mestazobactam, doctora. Ciprofloxacino. También, ceftazidima, tenemos los carbapenems, excepto el ertapenem. Gentamicina. Ya, doctores, a ver. Las cosas que les he ido preguntando son cosas que deben saber como conceptos. Y como les vuelvo a repetir, la exposición no es para mí, es para ustedes. Luego en el examen van a pedir preguntas, eso, si no me han dicho, no sabíamos. Así que por favor, ustedes tienen que estar atentos a sus compañeros. Y para cerrar, a ver, porque me gustó la parte que explicó la fisiopatología. ¿Sí, Marce, me decías? Doctora Sandra, le envié las diapositivas del grupo de los chicos, es que están teniendo creo problemas para poder enviarle a su correo. Y acabo de enviarle a su WhatsApp. Ya, Marce. A ver, como última participación, Dayan. Salwa. Doctora. Ya, Dayan. Por favor, ¿me explicas en resumen la fisiopatología de lo que explicó muy bien tu compañero? ¿Cómo se forma una bronquiectasia? Primero va a haber una inflamación de la pared de las vías respiratorias pequeñas. Luego va a haber una destrucción de lo que es de esta pared, de las paredes más grandes. Después va a haber lo que es la dilatación y la pérdida de elastina de lo que es el músculo liso y el cartílago. Después vamos a tener Ya, por favor, el alumno, bueno, el compañero que expuso esa parte, ¿podría reforzar ese concepto? Sí, doctora. Bueno, con respecto a lo que es la fisiopatología, vamos a tener en primera instancia, bueno, que se va a realizar una colonización por algún microorganismo, ¿no? Ya habíamos visto que hay varios. Y bueno, esta colonización va a generar una infección. Esta infección, pues genera, ¿no?, lo que es la inflamación y la subsiguiente lesión de lo que es la vía aérea. Ahora, esta lesión va a estar mediada por lo que son neutrófilos, los linfocitos T y citocinas, y también por los monocitos. ¿Ya? Algo importante acá, lo que hay que destacar viene haciendo los mediadores inflamatorios que van a ser liberados por los neutrófilos. Estos mediadores inflamatorios, los más importantes vienen a ser lo que es la elastasa y la colagenasa.
Que estas sustancias lo que van a generar es, van a generar lo que es la inflamación y la destrucción de los componentes elásticos, musculares y cartilaginosos de lo que son las paredes bronquiales, ¿no? Por consiguiente, van a generar lo que es una broncodilatación irreversible, ¿no? Puesto que todos estos tejidos se van a ver afectados, van a ser lesionarios y se van a dilatar completamente. Ahora, también existe otro fisiopatología a nivel de lo que son las vías aéreas más pequeñas, que vienen haciendo nuevamente también los mediadores producidos por lo que son los macrófagos y los linfocitos, ¿no? Que estos van a formar infiltrados que van a generar un engrosamiento de las paredes de las mucosas, ¿no? Que van a generar la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y esto más que nada lo vamos a poder objetivar en pacientes con bronquiectasias ya avanzadas, en las cuales vamos a ver que ya existen una reducción de la capacidad vital forzada, por ejemplo. Y bueno, y algo también para agregar vendría siendo el factor protector que tienen nuestros pulmones que contra la inflamación y contra sus mediadores, que bueno, viene siendo lo que es la antitripsina alfa 1, que es un inhibidor de proteasa, que más que nada leí que va a tener un efecto contra lo que es la elastasa. Eso sería todo. Ya, gracias, doctor. Ya. A ver, ya creo que cerramos con la parte de bronquiectasias. A ver, doctores, empezamos con un poco de sarcoidosis. No es el objetivo todavía, pero sí en la clasificación, bueno, en la distribución de los grupos. Avanzamos un poco de sarcoidosis, pero vamos a complementarlo después de PIT, ¿ya? Porque PIT primero tenemos que verlo antes de entender sarcoidosis. Pero podemos empezar con lo que es introducción hasta que por lo menos nos des a las 8 de la noche. A ver, continuemos con el grupo, por favor. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, Manuel, dale. Bueno, con respecto a la introducción de la sarcoidosis, vamos a encontrar que primeramente se describió por Jonathan Hutchinson. La sarcoidosis se ha generado un enorme interés y una fascinación en generaciones de clínicos y científicos. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad con una etiología desconocida, inclusive hasta el momento. Es una... va a ocurrir esto en todo el mundo y va a afectar a personas de todas las edades, razas, aunque la enfermedad prevalece en determinadas áreas geográficas y poblaciones. Por ejemplo, acá en las poblaciones vamos a encontrar a personas de raza negra, no afroamericanos. Aproximadamente el 25% de los individuos afectados con sarcoidosis desarrollan enfermedad crónico-progresiva que aporta una carga sustancial en términos de morbilidad y uso de atención médica y mortalidad. Siguiente, por favor. Vamos a tocar lo que son la definición, epidemiología, etiología, patología, anatomía patológica, inmunopatogénesis, manifestaciones clínicas, características, el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, el tratamiento y concluyendo con un pronóstico. Siguiente. Con respecto a su definición, vamos a encontrar que es un trastorno granulomatoso multisistémico. Tenemos que recordarnos esto de multisistémico, lo voy a mencionar muchas veces. De etiología desconocida caracterizada patológicamente por una infiltración tisular con granulomas no caseificados. Estos normalmente se van a encontrar en mayor porcentaje en lo que va a ser el pulmón. También se pueden encontrar en los diferentes órganos. Esto se va a dar sobre todo en adultos jóvenes. Y se van a encontrar una o más de estas tres patologías que van a ser adenopatías ciliares bilaterales, opacidades reticulares pulmonares, lesiones en la piel y articulaciones y ojos también. El diagnóstico se establece cuando a los hallazgos clínicos radiológicos y tomográficos se asocia evidencia histológica de granulomas epitelioides no caseificados que son característicos, ¿no? En uno o más órganos, como ya lo mencioné, son multisistémicos, incluyendo las reacciones sarcoidóticas locales y los granulomas de causa conocida. Siguiente.
Con respecto a la presentación clínica más importante, vamos a encontrar una forma aguda. En general va a ser transitoria y autolimitada con muy baja recurrencia y buen pronóstico, y se va a encontrar el síndrome de Lofgren. Ya, ¿cómo se van a recordar de este síndrome de Lofgren? He puesto una memotecnia para que se lo puedan recordar, que le vamos a poner faena. F va a significar fiebre. A va a significar artralgias. E y N va a significar un eritema nodoso. Y la última A, que es de faena, va a significar adenopatías iliares. Con respecto a la forma crónica, va a haber un comienzo de manera insidiosa, tiene un curso persistente y produce lesiones pulmonares. Puede llevar a una fibrosis pulmonar extensa. Con respecto a la sarcoidosis pulmonar, es a menudo asintomático en la presentación. En esta vamos a encontrar lo que va a ser, ¿no?, una disnea, una tos. Esto se le va a encontrar en el 15 a 40% de los pacientes. También se le va a encontrar molestias respiratorias inespecíficas. Además se le podemos encontrar una resolución espontánea común, una enfermedad pulmonar progresiva en el 25%, insuficiencia orgánica. También le podemos encontrar algunos síntomas constitucionales, ¿no? Adelgazamiento, astenia, dinamia, malestar general. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, como ya lo mencioné, esta es una enfermedad, no es muy frecuente, es común. Digo, es muy rara. Entonces lo vamos a encontrar de 10 a 20 en cada 100.000 personas. Esto va a ser más frecuente en países de clima templado y particularmente en poblaciones negras, en afroamericanos. 3 a 4 veces más. Entonces también vamos a encontrar mayor presentación en mujeres entre los 50 y 69, pero se le va a encontrar sobre todo en adultos jóvenes. Va a afectar a cualquier edad, pero sobre todo, como dije, a 20 y 40 años. Sobre todo va a ser adultos jóvenes, como lo mencioné. Siguiente. Vamos a encontrar lo que son los estudios que van a mostrar una heterogeneidad significativa en la presentación de la enfermedad, y la gravedad se produce entre diferentes grupos raciales étnicos, como ya lo mencioné, ¿no?, más en razas negras. En las razas negras se va a dar sobre todo en una forma aguda y grave, lo que no se va a dar en las razas que son blancas. Es una enfermedad prácticamente un poco discriminatoria en algunos casos. Y en estas razas se va a dar de una forma asintomática y crónica. Le vamos a encontrar, por ejemplo, en Europa, con algunos signos clínicos, que va a ser como el eritema nodoso en Europa, y uveitis crónica también, ¿no?, en la raza negra de Estados Unidos. Hasta un 30% de los pacientes va a presentar lo que es una sarcoidosis extrapulmonar. Cabe resaltar que de nuevo estoy diciendo que va a ser multisistémico, va a afectar a múltiples órganos. El hallazgo más adecuado en la vinculación va a ser a una sección dentro del complejo mayor de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6. Parece que varios alelos van a conferir una susceptibilidad a la enfermedad. Estos van a ser los antígenos leucocitarios humanos, DR 11, 12, 14, 15, 17. Y otros que van a parecer protectores, ¿no?, como va a ser el DRI, el DR4 y posiblemente el DQ. Siguiente. Bueno, acá vamos a ver a qué órganos va a afectar principalmente lo que va a ser la sarcoidosis. Acá, como podemos ver, es un porcentaje. Acá no está dando, como ven, un 100% en la parte que dice persons. No está dando un 100%. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recordar que es una enfermedad multisistémica. O sea, que va a dar al pulmón, le puede dar al ojo, le puede dar, por eso no da un 100%. Como ven, se está pasando. Entonces, el primero, el que va a ser más afectado va a ser lo que va a ser el pulmón, seguido de la piel, ganglios linfáticos, el hígado, los ojos, eritema nodoso, que se va a dar también en el vaso, en las glándulas parótidas, en la médula ósea. También se le puede dar en lo que es la oreja, la nariz y la garganta. También cardíacos, renales, en articulaciones de huesos y músculos, como están viendo ahí en la imagen. Siguiente.
Con respecto a la etiología, como les mencioné también al inicio, la etiología aún es desconocida. La hipótesis dice que va a haber una respuesta inmunológica particular frente a ciertos antígenos medioambientales específicos en personas genéticamente predispuestas. También se han evocado como responsables diversos microorganismos, fundamentalmente las microbacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que va a haber una relación entre lo que es la infección por micobacteria y sarcoidosis. Y estos van a incluir una similitud histológica. Entonces va a haber una similitud histológica de ambas lesiones y la presencia de ADN micobacteriano en el tejido de lesiones sarcoidóticas. ¿Y estos por qué se van a detectar? Por la reacción en cadena de polimerasa. Se ha propuesto que existe también una predisposición genética, lo cual estaría evidenciado por las variaciones epidemiológicas raciales y en grupos familiares. Estas predisposiciones estarían en relación con el sistema de antígenos leucocitarios humanos, sobre todo lo que es la mutación del gen PTNL2, que es una variante de HLA-DQ-B1. Siguiente. Con respecto a la patología, como hemos mencionado, se va a dar sobre todo en lo que es el pulmón, en el 90% de los casos. Va a tener una predilección por lo que va a ser los lóbulos superiores del pulmón, aunque puede afectar a cualquier área, y la afección del pulmón a menudo se asocia con linfadenopatía iliar y mediastínica. También en esta se va a encontrar las células epitelioides muy densas, que van a ser muy características. También vamos a encontrar lo que van a ser las células gigantes multinucleadas. También vamos a encontrar la necrosis central. Esta va a ser muy infrecuente. Esta parte también de acá resaltar, 60% muestran cuerpos de Schaumann. Estos cuerpos van a ser cuerpos calcificados. Y asteroides. Estos asteroides van a estar dentro de las células multinucleadas. No van a ser patognomónicos, pero podemos encontrarlo en un 60%. Y con el tiempo se van a limitar a lo que es un borde fibroso en lo que es la patología, ¿no? Siguiente. Con respecto a la anatomía patológica, el granuloma epitelioide, como mencioné, es una lesión característica de sarcoidosis. El granuloma es una pequeña formación nodular que va a estar constituida por una agregación de células inflamatorias mononucleares o macrófagos modificados que se asemejan a células epiteliales rodeadas por el borde de linfocitos y que a menudo presentan células gigantes multinucleadas. También son característicos las células gigantes multinucleadas. Algunos granulomas contienen también eosinófilos y células plasmáticas, y es común hallar algún grado de fibrosis alrededor de la lesión, como ya mencioné. En la sarcoidosis, los granulomas pueden mostrar diferentes etapas de evolución en la misma muestra del tejido, de manera tal que puedan encontrarse granulomas celulares activos cerca de las lesiones fibróticas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la histopatología. Dentro de la histopatología que van a tener estos granulomas sarcoides clásicos, van a ser no necrotizantes, van a tener un área central muy compacta y compuesta por macrófagos, células epitelioides, células gigantes multinucleadas y también por los linfocitos de CD4 positivo. En la imagen primera podemos ver que es unos granulomas no calcificantes en una sarcoidosis pulmonar. En la segunda figura también podemos ver que va a mostrar ciertas infiltraciones extensas por los granulomas no calcificantes y que van a estar distribuidas a lo largo de la pleura, los tabiques interlobulares y los haces broncovasculares. Aparte de eso también que va a ser la acumulación de linfocitos de macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas, que van a estar organizadas en estructuras discretas que van a ser los granulomas. Entonces podemos decir que estas áreas centrales que van a estar tanto rodeadas por los linfocitos T positivos para CD8 y CD4, también los linfocitos B, los monocitos, los mastocitos y los fibroblastos, que a su vez van a estar rodeados por anillos de colágeno y hialina. Entonces, ¿qué van a proporcionarle? Infiltración linfocítica y también fibrosis. Entonces van a hacer que van a rodear los granulomas y van a variar según el paciente y también de la duración de la enfermedad.
Siguiente. Dentro de las características histopatológicas que van a tener estos adicionales dentro de los granulomas sarcoides, que van a estar presentes por cuerpos de asteroides, los cuerpos de Schaumann y algunas partículas cristalinas refrigerentes, que va a ser como el oxalato de calcio y otros sales de calcio. Como podemos ver en la primera figura, que va a haber un granuloma sarcoide con un cuerpo asteroide. Este cuerpo asteroide, en la cual va a consistir en una disposición tipo estrellada de una de las estructuras eosinofílicas, y que van a tener como una forma de agujas que van a estar dentro de del citoplasma y de una célula gigante multinucleada. Siguiente. En la siguiente figura podemos ver que vamos a encontrar los granulomas, que van a ser granulomas sarcoide con cristales de oxalato de calcio, que estos cristales de oxalato de calcio en el citoplasma de una célula gigante multinucleada es un granuloma que es altamente, va a tener una luz que va a ser altamente polarizada, que se va a poder ver así. Entonces, en la siguiente figura vamos a observar también el granuloma sarcoide, que va a estar bien formado por células gigantes, que va a ser multinucleadas, y van a ser conocidos como los cuerpos de Schaumann. Un cuerpo de Schaumann va a consistir en la estructura que va a ser refráctil o basófila y que va a ser fragmentada. Va a ser fragmentada, irregular y calcificada en el citoplasma de una célula gigante multinucleada. Siguiente. Dentro de estos vamos a hablar ahora cómo se va a producir esto. Entonces, vamos a decir que dentro de la inmunopatogénesis, el paso inicial va a ser la formación de los granulomas sarcoides. Entonces va a ser que el reconocimiento y fagocitosis de un antígeno por la célula presentadora de antígenos. Entonces, posteriormente, esta célula, que va a estar presentada por la presentadora de antígenos, por las partículas inmunogénicas, no va a ser degradables a los linfocitos de CD4. Entonces va a desencadenar una respuesta inmune celular y una liberación de citocinas, que estas citocinas son la interleucina 2, interleucina 15, interleucina 18 y el interferón gamma. Y va a haber mayor producción de la necrosis tumoral alfa. Entonces esta va a hacer que también las proteínas inflamatorias del macrófago tipo 1, la proteína monocítica quimiotáctica tipo 1 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos, como la GME y la CSF. Entonces estas van a generar una inflamación granulomatosa en los órganos blancos, que son los granulomas, que van a ser colecciones de macrófagos, células epiteloides y que van a estar rodeados por los linfocitos. Más entonces los granulomas maduros, que van a ser por fibroblastos y el colágeno, que van a encerrar todo un grupo de células que va a ser en forma de una ola. Entonces estas se van a encapsular y producen en la mayoría de casos esclerosis. Entonces va a alterar su función y tanto la arquitectura orgánica. Siguiente. Dentro de las manifestaciones o síntomas que van a presentar, las sarcoidosis con mayor frecuencia van a afectar al pulmón, pero hasta el 30% de los pacientes van a presentar ciertas manifestaciones, pero extratorácicas de sarcoidosis. Siguiente. Dentro de las manifestaciones generales, tanto en adultos y tanto en niños, es que en los adultos va a producir tos, disnea, dolor en el pecho, y también con mayor frecuencia van a estar acompañadas de fatiga, malestar general, fiebre y pérdida de peso. En cambio, a los niños que entre de 8 y 15 años van a desarrollar cierta enfermedad multisistémica como hemoglobinuria y van a ser similar a la va a ser descrita también en los adultos. Entonces, en estos niños pequeños se van a presentar ciertas erupciones cutáneas, artritis y uveitis, pero no va a haber aparente afectación pulmonar. Pero en los niños afroamericanos tienden a tener mayor incidencia de compromiso tanto de los ganglios linfáticos, de la hiperglobulinemia y la hipercalcemia. Siguiente. Vamos a tener los dos tipos de sarcoidosis, la sarcoidosis aguda y sarcoidosis crónica. Dentro de la sarcoidosis aguda, que va a estar representada por un 10% de los casos, que va a tener un inicio
abrupto, una fiebre alta y por lo general afecta siempre a la piel. Entonces, piel, ganglios linfáticos y articulaciones. En las articulaciones como la poliartritis. Dentro del ataque agudo pulmonar va a haber la disnea, tos, dolor torácico. Vamos a tener también el síndrome de Lockden, que explicó mi compañero, que va a estar caracterizada, ¿por qué? Por la triada, que va a ser la poliartritis, la linfodenopatía biliar, el eritema nodoso. Entonces, en ese tipo de sarcoidosis aguda va evolucionando casi a la curación espontánea y no va a tener secuelas en el 95% de los casos. Siguiente. Dentro de la sarcoidosis crónica, su evolución va a ser lenta y progresiva con pocos síntomas. Su diagnóstico va a ser incidental y se va a presentar síntomas ya sido dañado estructuralmente y causado por una infiltración pulmonar. Siguiente. Las manifestaciones pulmonares va a ser muy frecuente en el 95% y puede estar presentes la tos seca, la disnea de esfuerzo progresiva y va a tener ciertas complicaciones como la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar y el cor pulmonar. En estos casos va a haber ciertos infiltrados en las sarcoidosis que se van a localizar predominantemente en el lóbulo superior y periliarmente. Siguiente. Algunas manifestaciones extrapulmonares, dentro de estas vamos a encontrar que va a estar en diferentes partes de los órganos. Entonces vamos a encontrar en los órganos linfoides en el 90% que va a haber un agranamiento especialmente intratorácica y también va a ser periférico y cervicales y axilares. En el hígado se va a encontrar en el 80% las enzimas hepáticas elevadas, una hepatomegalia y por lo generalmente estos pacientes van a ser asintomáticos. En las articulaciones, en el 40% va a haber poliartralgia y raras veces va a afectar a los músculos. En la piel va a ser el 30%, vamos a encontrar el eritema nodoso y el lupus pernio. El lupus pernio va a ser una lesión crónica que va a ser elevada por una endurecimiento de la piel, a menudo va a tener un color violáceo. Es un signo patognomónico de la sarcoidosis. En los ojos va a haber la iridocyclitis o uveitis, los depósitos de calcio en el tejido conjuntivo o en la córnea, va a haber agranamiento del conducto lacrimal o vasculitis retiniana. En el corazón va a afectar casi el ventrículo izquierdo, el tabiques y va a haber ciertas arritmias cardíacas y muertes súbitas. Va a haber un bloqueo auriculoventricular, una insuficiencia cardíaca izquierda y derrame pericárdico. Siguiente. En los huesos va a haber cambios físicos en las falanges que van a estar constituidos por el síndrome de Jungling, que se va a caracterizar porque va a haber endurecimiento en los huesos y esto va a ser muy raro porque esto siempre se va a producir en los huesos cortos. También va a ver en el sistema nervioso, en diabetes insípida, va a haber parálisis facial, va a haber un hipopituitarismo, meningitis granulomatosa, casi en el 10% de los casos en el sistema nervioso central va a ser afectado, los síntomas psiquiátricos y va a haber el síndrome de Hertford, que es una enfermedad ocular que va a ser un trastorno que se va a asociar algunas veces también, como dije, a la sarcoidosis. Entonces va a ser caracterizado por la inflamación de la uvea del ojo y un engranamiento de la glándula salival, fiebre y parálisis facial. En otros órganos, que va a ser el menor del 6%, va a ser en el vaso, en el riñón, en la glándula paratiroidea y en el tracto gastrointestinal y va a ser de baja afectación. Siguiente. Dentro de los diagnósticos vamos a encontrar que en el diagnóstico se va a establecer base a hallazgos clínicos y radiológicos, que estos van a estar respaldados por los hallazgos histológicos. Entonces, dentro de estos procedimientos de diagnóstico se tienen que cumplir ciertos objetivos. Primero es el de proporcionar confirmación histológica de la enfermedad. Segundo, que va a ser evaluar la extensión y severidad de la participación de los órganos. El tercero va a ser evaluar si la enfermedad es estable o si es probable que progrese.
Y cuarto, si determinar si el paciente se va a beneficiar del tratamiento. Siguiente. Primero, en la evaluación inicial se tiene que hacer una confirmación del diagnóstico. Entonces, se tiene que valorar el grado de afectación pulmonar y también valorar el daño extrapulmonar. En lo laboratorial va a verse los casos agudos, casos crónicos y otros. Entonces, dentro de los casos agudos, se va a ver los parámetros inflamatorios que van a estar elevados, la tasa de sedimentación eritrocitaria también principalmente, mediante PCR. También los casos crónicos, en ese 50% van a presentar la IgG elevada, también va a haber calcio y sangre y orina elevados, la leucopenia y la linfocitopenia, también algunos parámetros de actividad que va a ser en el control de la progresión, que los ECA, los receptores de interleuquina 2, van a estar aumentados en actividad. Entre otros, va a ser que el 50% va a variar de acuerdo al órgano afectado, dentro de los serológicos, la ADA y la amiloide asérica también. El PPD se va a utilizar para incluir la infección por bacillus Koch. Entonces, en sarcoidosis se va a esperar una disminución de la reactividad. También va a haber el reactivo de Kevin-Sitbach, que aún no se ha estudiado todavía. Siguiente. De acuerdo a los diagnósticos, vamos a hablar de acuerdo al scanning, que lo ha dividido las etapas de la sarcoidosis en 4 etapas. Dentro de estas, siguiente, vamos a hablar de la primera. La etapa 1 solo va a haber ganglios linfáticos biliares, que se puede observar en la imagen, que van a estar agrandados. Y estos hallazgos suelen presentarse en casos agudos de sarcoidosis. En la etapa 2 va a haber nódulos linfáticos biliares agrandados con afectación pulmonar, y va a haber también aumento de infiltrados reticulonodulares pulmonares. Siguiente. En la etapa 3 va a haber una afectación, como podemos ver, en la imagen, una afectación pulmonar sin ganglios linfáticos agrandados, mientras que en la etapa 4 va a haber una fibrosis pulmonar avanzada y que esto ya va a ser irreversible. Siguiente. Dentro del diagnóstico imageológico vamos a tener dentro de la tomografía computarizada de alta resolución, que esto se va a pedir en hallazgos radiológicos poco claros o poco específicos. Entonces se va a respaldar con los signos clínicos típicos que van a estar presentes. Y entonces de esto la linfadenopatía biliar y mediastínica, algunos engrosamientos irregulares broncovasculares, nódulos a lo largo de los bronquios, vasos y regiones subpleurales, engrosamiento de la pared bronquial, masas parenquimatosas o consolidación nodular, ocasionalmente con cavitaciones, algunas fibrosis que va a estar distorsionando la arquitectura pulmonar, y también va a haber una bronquiectasa por tracción. También va a haber la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, que no es de todo claro, pero detecta ciertas lesiones por sarcoidosis. Doctor, un ratito, le ha sacado a mi compañero. Ya. Ya, ¿saben qué? Vamos a complementar esta parte de diagnóstico porque estoy viendo que lo que sigue es más que todo imágenes. Imágenes y el diagnóstico. Vamos a hacer una pequeña revisión justo complementando esto con la parte de PIT. Cuando hagamos la clase de PIT complementamos esta parte que falta, ¿ya? Como les mencioné, la parte de sarcoidosis no les mandé el artículo. ¿En qué bibliografía se han basado lo que es sarcoidosis? Doctora, sobre otras vías y algunos datos de UpToDate. Les voy a pasar, ya este grupo, por favor, les voy a pasar la guía, la última de la ATS, que es de abril de este año, justamente de sarcoidosis, y lo van a complementar con eso, ¿ya? Está bien, doctora. Entonces, ¿cuándo expondríamos esta parte?
En la clase de PIT, cuando yo exponga PIT, ustedes complementan ese día esa parte que falta y con la revisión de ese artículo que les digo. ¿Ya? Ok, doctora. Ya, doctor, entonces culminaríamos la clase. La siguiente clase nos vemos, por favor. Doctora Sandra. Uy, creo que... ¿Sí? ¿Sí, Marcia? Doctora, en la siguiente clase vamos a avanzar en PIT. Según el cronograma, a ver, déjame ver acá ahorita lo veo. Porque creo que tocaba la exposición 6 de neumoconiosis. No, todavía vamos a desplazar neumoconiosis. Todavía no. Primero quiero que hablemos de PIT. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Dice, lo que dice el sílabus, doctora, es bronquiectasias, neumonía intersticial idiopática. Ajá. Ese es el PIT. Ajá. Hablamos de PIT ese día. ¿Ya? Y el día ya sé ya que vamos a organizarnos. El día que expongamos neumoconiosis, complementamos con sarcoidosis, porque en sí va dentro de eso. En la siguiente clase primero hablamos de PIT. Si nos da tiempo, terminamos esto, o si no, lo pasamos para el siguiente día. Pero ténganlo hecho, les voy a pasar ahorita la guía del ATS de este año de sarcoidosis. Ya, doctora. ¿Me va a pasar a mí el artículo para pasarle a ellos? Sí, te lo reenvío.